Nuevamente con ustedes para desarrollar en esta oportunidad el tema número 11, titulado Concepto Antropológico de Estado. Según el derecho, el Estado es el orden jurídico político que rige de modo soberano a un conjunto de personas que conforman una nación. Pero esta definición implica un cierto número de funciones y relaciones que pueden ser juzgadas desde distintas perspectivas, no solo por la ambigüedad que afecta las definiciones de carácter estatal, sino por las posiciones político-filosóficas sobre las que se le mira. Desde la perspectiva de la antropología jurídica, el Estado es una forma necesaria de organización política que aparece cuando la sociedad se vuelve compleja, inducida por un pequeño sector de esta que cumple el papel de organizador, distribuidor y protector. La existencia del Estado, ¿no?, requiere de tres elementos importantes. Uno, la población. Dos, gobierno. Y tres, territorio. Hay que señalar dentro de este contexto que la política, ¿no?, para muchos estudiosos es el arte de gobernar, ¿no? Y como el gobierno es un organismo fundamental del Estado, ¿no?, podemos referirnos a la política como la esfera de las actividades humanas que comprende todo lo relacionado con los asuntos públicos. Al respecto, Adamson Joebel sostiene: donde hay organización política, hay Estado. Y si la organización política es universal, de igual modo lo es el Estado. Su obra, ¿no?, puede ser revisado, ¿no?, y que fue publicado en 1954. Frente a la afirmación de Adamson Joebel, pensamos que la organización política precede al Estado. O sea que el Estado es posterior a la organización del ser humano como especie gregaria que vive en sociedad, en grupos, ¿cierto? Ejemplo, las jefaturas jerarquizadas e institucionalizadas, ¿no? Cuando se unen los clanes o los linajes sin conformar a un Estado propiamente dicho y se establecen normas por sobre los vínculos de parentesco. Un ejemplo sería, ¿no?, en el incanato, la clase noble, la nobleza inca, no podía casarse, como sus miembros no podían casarse con miembros de otras panacas del Tahuantinsuyo, sino solamente a nivel interno. Entonces se trataba de un matrimonio endogámico, porque incluso se casaban con su propia hermana de sangre. Pertenecen pues a la esfera de lo político los actos de gobernar, de administrar y de prohibir algo para todos los miembros de una determinada sociedad, así como el dominio exclusivo sobre un territorio, por eso hablamos de soberanía, la extracción y la distribución de los recursos de la sociedad y el control del orden público. Y son objeto de acción política acciones como conquistar, abatir, ampliar, defender, etc. Al respecto, Smith define la política como el conjunto de acciones por medio de las cuales se dirige y administra los asuntos públicos. Después de haber socializado el concepto de lo que es el concepto antropológico de Estado, ahora también señalemos lo que se entiende por Estado-nación, ¿no? Y de acuerdo a nuestra constitución vigente, el Perú es un Estado-nación. O sea, el Perú está conformado por una sola nacionalidad. ¿Esto será verdad o falso?
¿no? Yo les invito a leer el artículo 2, inciso 19 de nuestra Constitución, a ver qué reflexiones les merece, ¿no? El Estado-Nación o Estado Nacional moderno, como algunos lo llaman, surge en Europa entre los siglos XIII y XVIII y hasta inicios del siglo XIX, como resultado de la centralización del poder por diversos factores históricos, territoriales, económicos e incluso ideológicos que se concretan en torno a la idea de nación y termina por comprender el ámbito entero de las relaciones políticas. Fue así como el sistema político medieval fue absorbido por el Estado y yuxtapuesto junto a la nación con la que conformó una unidad soberana emancipada del tutelaje impuesto por el Papa sobre el orden político temporal. Recuerden ustedes que antes de las autoridades políticas, ahora presidente o reyes, etc., el hombre que tenía el mayor poder en el mundo medieval era el Papa, la suprema autoridad que podía decir sí o no, y su decisión era respetada por todos los civiles. Este proceso fue posible por la progresiva adquisición por parte del Estado de la esfera económica y financiera del país y al apoyo que encontraron los monarcas, ¿no?, en la lucha contra los privilegios de la nobleza por parte de la burguesía citadina, urbana, en otras palabras, que desarrolló un decidido apoyo a la corona y su activa defensa en los enfrentamientos por el control económico y comercial. Haciendo un paréntesis, ¿ustedes saben cuándo se fundó la Universidad de San Marcos? ¿No? 1551, ¿no? Cuando esta propuesta para crear la primera universidad en América del Sur sale del virrey, ¿no es cierto?, tenía que tener el visto bueno del Papa. Sin la bula papal, sin el decreto papal, no podía darse trámite a un pedido de una autoridad civil, ¿no? Es que recién después de contar con una bula papal, recién se hace oficial la creación de la Universidad Nacional de San Marcos. Este proceso fue posible por la progresiva, decíamos, adquisición por parte del Estado de una esfera pues, económica y financiera, etcétera, ¿no? Pero se desarrolló, decíamos, ¿no es cierto?, por el apoyo a la nobleza por parte de la burguesía citadina, ¿no?, que dio todo su apoyo para que la civilidad tenga en su poder el poder político. En la formación del nuevo sistema político del Estado-Nación se puede advertir dos etapas. La primera, de las monarquías absolutas, ¿no?, como las españoles de Felipe II, la francesa de Luis XIV, etc. Y la segunda, que corresponde a las monarquías constitucionales y a las nuevas repúblicas constituidas según el modelo democrático, constitucional y liberal de la Revolución Francesa. Los rasgos que caracterizan al Estado-Nación moderno, ¿no?, son los mismos atributos del Estado en general, pero algunos politólogos ponen mayor énfasis en los siguientes. A. Unidad y estabilidad territorial. B. Concentración de la autoridad política soberana en una élite, o sea, en una clase gobernante. C. Fuerzas armadas dependientes de esa élite política gobernante. 4. La creación de una burocracia unificada. Y E. El desarrollo de un sistema judicial centralizado. Por eso, por ejemplo, la capital de la República es Lima. En la capital del sistema jurídico en nuestro país, la Corte Suprema está establecido en Lima, no en cualquier otro departamento, ¿no? Entonces, es sumamente importante señalar estas particularidades del Estado-Nación. Con esto finalizamos, ¿no?, explicando este tema número 11 de nuestra tercera unidad y nos vemos en la siguiente sesión.